Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente, como siempre acostumbramos decir, no por rutina ni por costumbre, realmente es un gusto poder abrir la palabra de Dios y poder con su ayuda del Espíritu Santo compartir con ustedes lo que realmente la Biblia nos enseña, nos dice, nos exhorta, y por eso siempre queremos acudir a la ayuda de Dios, a la ayuda del Espíritu Santo, para poder ser un comunicador, fiel comunicador de su palabra y no de mis propias palabras, porque las cuales no tienen ningún sentido de ser escuchadas, más que palabras de un ser humano más. Entonces, por eso les invito a tener una palabra de oración y comenzamos con el estudio de Romanos 1. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, a pesar, Señor, de que no podemos estar reunidos de forma presencial. Pedimos, Señor, ayuda a tu Espíritu Santo para que en esta oportunidad me ayude a mí, Señor, a poder exponer lo más ajustado posible a tu palabra, porque realmente tu palabra tiene poder. Por el poder de tu palabra hemos sido renacidos. Con el poder de tu palabra, Señor, somos edificados cada día, somos alimentados espiritualmente, Señor, y también quiero que tu Espíritu Santo, al escuchar este video, mis hermanos, mis hermanas, Señor, puedan entender lo que tú quieres hablarles al corazón. Señor, seguimos obviamente con este tema de Romanos 1 que habla acerca de tu ira. Señor, cuán poco conocemos de tus atributos, Señor. Y pedimos, Señor, que podamos conocerte más a través de este mensaje, a través del sermón, y también, Señor, continuar conociéndote, Señor, cada día en nuestra lectura de tu palabra, en el estudio, como estamos estudiando, Señor, los miércoles. Señor, ayúdanos, Señor, a tomar ese desafío de cada día, cada uno de tus hijos, Señor, a estudiarte, Señor, para conocerte más y más, para ofenderte menos, para pecar menos, Señor, y para agradecerte mucho más de lo que lo estamos haciendo. Pido, Señor, por los hermanos mayores, para los hermanos que por ahí quizás tienen alguna dolencia física, que los sanes, como también, Señor, aquellos que han sido alcanzados por el COVID, que también sean los síntomas más leves posibles, Señor, que tengan. Señor, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije en la oración, continuamos con el estudio de Romanos 1. Hemos dado lectura y nos hemos detenido a estudiar versículo por versículo. Lo hemos hecho con el versículo 18 últimamente, al cual vamos a dar lectura y luego lo vamos a extender hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí la porción bíblica. La ira de Dios, la culpabilidad del hombre. Las Escrituras aclaran de una forma notable que la justicia, la ira y el juicio son atributos de Dios. Así como lo son el amor, así como lo son la misericordia, así como lo es la gracia. Pero lamentablemente no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, ya se habla mucho más del atributo del amor, de la misericordia y de la gracia, y no de la ira, y no de la justicia, y no del juicio. Pero como hemos estado estudiando hace varios domingos atrás, hemos visto lo que la palabra del Señor nos dice allí en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, donde encontramos más de 50 versículos acerca del juicio de Dios sobre quienes transgreden los mandamientos de Él, sus órdenes, sus mandatos, sus preceptos. En respuesta al ruego de Jeremías por venganza contra
contra sus enemigos, Dios dijo, escuchen, Jeremías 19 del 3 al 7, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y se enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de hijo de Ginón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan su vida, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, dice Jehová. Dice Jehová. Tremendo lo que declara el profeta Jeremías, no hablando de su propio corazón, sino transmitiendo la palabra de Dios. Así dijo Dios, así dijo el Señor, así dijo Jehová. Isaías, el profeta Isaías declara allí en capítulo 13, versículo 9, diciendo, he aquí el día de Jehová viene, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Todos nacemos pecadores. Nahum testificó que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1, 2 al 3. Muchos creen que el Antiguo Testamento es donde mayormente escuchamos hablar de la ira de Dios, y que la ira, el juicio, y que no es así en el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios de amor, de paz, pero quiero que me acompañen algunas citas que voy a ir mencionando. Cuando un grupo de fariseos y saduceos se acercó a Juan el Bautista para ser bautizados, él los confrontó con estas palabras, ahí en Mateo 3, 7 al 8. Y él dijo esto: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo? ¿No era el Antiguo Testamento que hablaba de la ira? Bueno, el Nuevo Testamento. Juan el Bautista le dice a estas personas: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un poco más adelante, él dijo acerca de Jesús: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, de desatar, es más poderoso que yo, y él os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Versículo 11 y 12. Un poquito más adelante, Juan dijo a unos judíos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso lo encontramos en Juan 3:36. Jesús fue encarnado, y por ende el amor divino encarnado, por él pero él habló más acerca del juicio y del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. Jesús, el Dios encarnado, por el amor divino encarnado,
fue la persona que habló más de juicio, más de infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. Eso nos debe llamar la atención. Eso te debe llamar la atención. Tené cuidado de solamente estar pensando que en el Antiguo Testamento es de donde se habla de ira, de juicio. Jesús, Dios encarnado, habló más del juicio y del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. Si recordamos el Sermón del Monte, este sermón está lleno, está repleto de advertencias sobre la ira y el juicio de Dios. Dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículos 29 y 30. Él declaró que los reinos de los judíos incrédulos serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 8, versículo 12. Al enviar a sus 12 a ser testigos por todo Israel, Jesús les dijo: si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. Y escuchen lo que dice ahora: de cierto os digo que en el día de ¿qué? Del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, 14 al 15. Jesús, Dios encarnado, está hablando estas palabras. Hablando de lo que es el juicio de Dios, de lo que es el infierno, de lo que es el lloro y el crujir de dientes. Más adelante Jesús mismo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Él advirtió a multitudes que de toda palabra ociosa iban a dar, de lo que hablan los hombres, van a dar cuenta en el día de ¿qué? Del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 a 37. Lucas nos dice que cuando Pablo empezó a hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador, se espantó. Allí nos relata Lucas en Hechos, precisamente 24-25. Pablo advirtió a la iglesia en Éfeso: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Efesios 5:6. El mismo apóstol advirtió también a los incrédulos: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:11. El autor del libro de los Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos, dice que porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice el escritor más adelante, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Capítulo 12, versículo 25. El apóstol Juan escuchó a un ángel advirtiendo a los incrédulos: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14, de 9 al 11. Y el Nuevo Testamento termina con esta gran advertencia del Señor mismo, diciendo allí en Apocalipsis 22, 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. La ira venidera, la ira justa de Dios. La gente hoy día, como así también en épocas pasadas, niegan que Dios está airado. Niegan que Dios esté airado. Y esa negación se plantea de dos maneras básicas. Una de ellas consiste en enseñar ideas tales como que las almas quedan dormidas. Aquella noción según la cual una persona incrédula simplemente pasa a dormir un sueño eterno cuando fallece, sin sufrir ninguna clase de castigo consciente. La otra forma de negación es el universalismo, el cual enseña que al final de cuentas Dios va a salvar a todo el mundo. Pero tanto una como otra son dos herejías que constituyen una contradicción total, absoluta, directa a la palabra de Dios. Tanto una como otra. No es verdad que todo el mundo va a ser salvo. Que hagas lo que hagas, que no importa, que Dios te va a perdonar por la sola razón de que Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es ira. Dios es celoso y como leímos al comienzo, Dios no tendrá por inocente al culpable. Somos enemigos de Dios. Quizás estás pensando, bueno, quizás me equivoqué en lo que, en la afirmación que había hecho de que solamente el Antiguo Testamento habla acerca de la ira de Dios. Como habrás visto una y otra vez, y solamente escogí algunas citas. Pero pensá en lo que mencioné hace un momento. Dios encarnado habló más del infierno, del juicio, que otra persona en las Escrituras. El orden bíblico en cualquier presentación del Evangelio siempre es, en primer lugar, la advertencia de peligro y a continuación el camino para escapar de ese peligro. Primero el juicio sobre el pecado y después los medios del perdón. Primero el mensaje de condenación y después la oferta de perdón. Primero la mala noticia de la culpa y a continuación la buena noticia de la gracia. Todo el mensaje y propósito de la gracia, el propósito de la gracia amorosa y redentora de Dios, quien ofrece vida eterna por medio de Jesucristo, descansa en la realidad de la culpa universal del ser humano, cuando abandonó a Dios y eso lo constituyó en ser enemigos de Dios, en estar bajo la sentencia de condenación y muerte eterna. De manera consecuente con este hecho, el cuerpo principal de la carta a los romanos que estamos estudiando ya hace varios domingos, varios meses, comienza aquí,
en versículo 18 que hemos profundizado también hace varias semanas atrás, al decir contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Como el apóstol señala en su carta a los Efesios también, en Efesios 2:3, cuando dice que todos los incrédulos son hijos por naturaleza. Todos nosotros somos hijos de ira por naturaleza. Que hemos nacido bajo la ira de Dios, como una herencia natural, por ser parte de la humanidad, por ser parte de esta raza humana, caída, arruinada, afectada por el pecado. Por eso, como dice la Escritura y como hemos bien estudiado anteriormente, por el pecado, por un hombre entró el pecado a toda la raza humana. Fue imputado el pecado de Adán en tu vida, en mi vida, en todas las vidas de todos los seres humanos. Moisés le hizo una pregunta retórica a Dios en el Salmo 90:11 y dice así: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? ¿Quién conoce? ¿Cómo podría aquel que se deleita únicamente en lo que es puro y bello no estar dispuesto a aborrecer lo que es impuro y espantoso? ¿Cómo podría aquel que se deleita únicamente en lo que es puro y bello no estar dispuesto a aborrecer lo que es impuro y espantoso? Y lo hemos planteado una y otra vez. Nosotros, como dice la Escritura, siendo malos, produce en lo más profundo de nuestro corazón una indignación, un aborrecimiento cuando escuchamos que un hombre abusó de un menor o de una niña, y nos produce una indignación y una impotencia y una ganas de tomar parte en el asunto y hacer justicia, y nosotros somos malos. Nosotros, como dije recién, hemos sido arruinados, afectados por el pecado. Y cómo un Dios infinitamente santo puede permanecer sin ningún tipo de reacción, de aborrecimiento a lo impuro, a lo pecaminoso. Alguien que se deleita en lo que es puro, en lo que es hermoso, bello. ¿Cómo podría el que es infinitamente santo pasar por alto el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Es contra su propia naturaleza. Su naturaleza es santa, es perfecta, es bella, es recta. ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar el actuar con severidad en contra de toda injusticia? ¿Cómo podría él, quien es la suma de toda excelencia, ver con igual complacencia la virtud y el vicio? ¿Cómo puede ser indiferente Dios, un Dios infinitamente santo, frente al pecado, frente a tu pecado, frente a mi pecado? ¿Cómo puede ser indiferente? No puede. Es contra su naturaleza. Nosotros nacemos por naturaleza pecadores. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Dios es infinitamente santo. Su carácter es santo, es puro, es justo, es bueno. Nosotros no. Él no puede hacer otra cosa que no sea algo bueno. Él no puede hacer otra cosa que no sea algo justo. Él no puede hacer otra cosa que no sea algo santo. La ira es la única reacción justa que un Dios perfectamente santo podría tener frente a las obras de nosotros, los seres humanos no regenerados. Por ende, la justicia, la ira justa de Dios es un elemento de la perfección de Dios, tanto como cualquiera de los demás atributos de Dios. Y Pablo tiene la firme decisión de hacer que vos y yo podamos entender, podamos aprender que antes de entender la gracia de Dios debemos entender primero su ira.
que antes de poder entender el significado de la muerte de Cristo, primero debemos entender por qué el pecado del hombre hizo necesaria esa muerte. Que antes de poder empezar a comprender cuán amoroso, misericordioso y lleno de gracia es Dios, primero debemos ver cuán rebelde, pecadora y culpable es la humanidad incrédula. El apóstol Pablo, de la forma que el Espíritu Santo lo está guiando, lo está controlando, y al escribir esta carta a los romanos, en este primer capítulo, eso es lo que quiere que nosotros aprendamos. Quiere que aprendamos esa secuencia. No quiere que ignoremos acerca de lo que es la ira de Dios. No quiere que ignoremos acerca de cuál es la verdadera culpa del ser humano. En graves problemas estamos delante de Dios. Y eso no puede ser pasado por alto. Cuando Acán robó parte del botín en Jericó, el cual debía ser depositado en su totalidad en el tesoro del tabernáculo, su pecado fue la causa de la derrota de Israel en Jai. Cuando su desobediencia quedó expuesta a la luz, él se apresuró a confesarla y dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Debemos reconocer cuán pecadores somos, que verdaderamente pecamos contra Dios. Aún nosotros, ya siendo sus hijos, siendo parte de su familia, formando parte de su iglesia, debemos reconocer que le fallamos, debemos reconocer que pecamos y por ende debemos arrepentirnos. Pero Dios es absolutamente justo. Dios es absolutamente justo. Por ende, Él nunca condena a menos que la condenación sea merecida. Y vos y yo y toda la humanidad entera solamente somos merecedores del castigo, del día de la ira, del justo castigo de Dios en el infierno. De eso somos merecedores cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nunca nos condenaría si no mereceríamos tal condenación, pero lo merecemos por nuestra naturaleza. Y en esta tarde quiero que veamos acerca de la razón de por qué merecemos la ira de Dios. Y es porque, según el texto que dimos lectura, Dios se reveló al hombre. Dios se reveló a ti. Dios se reveló a mí. Vamos a ver de qué forma, pero se reveló. Entonces vamos a ver qué nos dice el texto. Leímos nosotros versículo 18, leamos el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifestó a vos, a mí, a toda la humanidad. Y eso ya hemos profundizado también. Por lo que Dios tiene justificación de estar totalmente airado contra nosotros, contra los pecadores, contra toda la humanidad. Y si bien esta epístola está apuntando más al mundo gentil, no deja de condenar a aquellos judíos los cuales habían recibido la revelación especial de Dios. Por ende, Israel vendría a ser doblemente culpable porque no solamente rechazaron la revelación natural y universal o general de Dios que dio a conocer a través de la creación y obviamente lo que Él puso como conciencia en cada uno de los seres humanos, sino que también rechazaron su única revelación escrita por medio de las Escrituras, la revelación especial de Dios, a través de la palabra de la Biblia. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Lo que Pablo quiere demostrar aquí es que incluso aparte de su revelación escrita, lo que de Dios se conoce le es manifiesto hasta a todos aquellos gentiles paganos. Porque dice la Escritura, pues Dios se lo manifestó. No es que solamente los judíos conocían de Dios. Hay algo que toda la humanidad conoce de Dios. El Señor obró así, quiso hacerlo así. Dios decidió, Dios determinó eso. Es algo que Dios manifestó tanto en su interior como alrededor de cada uno de ellos, de la humanidad. Todos los hombres tienen evidencia de Dios. Y lo que sus sentidos físicos pueden percibir de Él es algo que sus sentidos internos pueden entender hasta cierto punto, obviamente. Si recordamos, los filisteos vieron y reconocieron el poder de Dios, al igual que los cananeos, los egipcios y todos los demás pueblos que habían vivido sobre la tierra en aquellos tiempos. Los rebeldes que construyeron la torre de Babel vieron y reconocieron la grandeza de Dios, así como los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra. Todos los hombres saben y entienden algo de la realidad y la verdad de Dios. Todos los hombres, no hay excepción. Todos son responsables de dar una respuesta adecuada a tal revelación. Todos somos responsables y cualquier respuesta errónea es inexcusable. Todos somos responsables de dar una respuesta a tal revelación. Dios se lo manifestó, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. De modo que no tenemos excusas. El hombre no regenerado se encuentra sin esperanza, dice la Escritura en Efesios 2:12. El hombre no regenerado se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo. No porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque se revela naturalmente contra el conocimiento que posee acerca de Dios. No es porque le falte conocimiento de Dios.